están, amigos? Les saluda Bruno Díaz de EnterTech School y hoy día tenemos un nuevo capítulo de Detrás del Código con un invitado también especial llamado José Cruz. Es el CEO y founder de Wimper Cybersecurity. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y lo primero que quisiéramos saber es cómo, es una pregunta que hacemos a nuestros invitados de ciberseguridad, ¿cómo llegas a la especialización de ciberseguridad? ¿Cuál fue tu trayectoria académica? ¿Qué estudiaste y cómo llegaste hasta este campo? ¿Quieres la versión larga o la resumida? Creo que Uf, el intermedio. ya. Bueno, yo tengo en la industria de ciberseguridad cerca de 20 años, más o menos. Inicié estudiando computación informática, ya luego lo complementé con ingeniería, cuando ya quedé completamente fascinado de la carrera. Y empecé, yo creo, como todos, con pasión por las computadoras. Empecé muy desde abajo, recuerdo haber trabajado desarrollando. Yo creo que todo el que estudia ingeniería o informática, eh, en el camino va buscando lo que más le apasiona. Pues esta carrera tiene muchas, digamos, variantes, ¿no? Puedes dedicarte a redes, desarrollo, ciberseguridad, es muy amplio. Entonces yo en ese camino igual empecé por la pasión a las computadoras, empecé desarrollando, recuerdo, ¿En te qué hablo lenguaje? PHP, por ejemplo, Ya. empecé con C++, luego PHP y empecé trabajando como freelance, recuerdo muy bien trabajando, desarrollando aplicaciones, te hablo del, hace más de 18 años atrás más o menos, Ya. desarrollando pequeñas aplicaciones en Pero era el PHP. boom de PHP. Por supuesto, claro, Claro. fue una época dorada. El Sí, sí, boom sí. de PHP, Yo también estuve ahí, sí, más o menos por esa ajá, época, también con PHP. sí, Excelente. sí, PHP fue espectacular. Programaba, digamos, estructurado y después vino la moda de orientado a objetos y por ahí ya lo fui dejando. Ya. Me empecé a meter un poco en infraestructura, ya me metí, PHP va muy de la mano con temas de open source, con Linux. Ujú. Empecé a meterme a infraestructura, digamos, a configurar redes para Linux, implementar servidores en Linux. Y fue así como me fui metiendo al campo de las redes, que prácticamente está muy relacionado con el tema de ciberseguridad. Hoy en día llamado ciberseguridad porque es un término muy nuevo, hace unos años nada más se puso muy de moda este término con el tema del ciberespacio, pero antes era seguridad informática. Y cuando fuiste a infraestructura, perdón, ¿con qué proveedores se trabajaba en esa época? 2010, por ahí, entiendo. Sí, claro, 2000, 2008, 2000, 2008, 2007, 2008, 2009. Se trabajaba mucho con cPanel, recuerdo. Claro, de hecho hasta ahora existe cPanel mucho más evolucionado, pero sí, trabajábamos con cPanel y dentro tenías pues todo el paquete, ¿no? El MySQL, el PHP, todo. Apache, Apache, por supuesto, claro. ¿no? Yo lo aprendí a configurar por comandos en Linux, después ya pasé al modo gráfico. Pero todos los que realmente amamos esta carrera, yo creo que lo hacemos primero en comandos, ¿no? En base a comandos. Ya Sí, después incluso hacemos pequeñas bromas con los que les gusta todo gráfico, ¿no? sí. Entonces, Pero en realidad cuando estás en una terminal, pareciera que es más difícil, pero si tú la dominas, te mueves mucho más rápido que con el mouse. por supuesto, claro, Cien por sí. De ciento, hecho, y sí. es más rápido. Es más Es más rápido. rápido, Sí. sí. Entonces, hoy en día, pues la interfaz de línea de comandos está con los amateurs, ¿no? Pero ya se está dejando, ¿no? Hoy en día ya casi todo es gráfico, ¿no? Pero siempre hay cosas que son necesarias hacerlas en línea de Sí, es comandos. más, hay una tendencia a volver. Te, Ujú. te- te doy digamos, dos hechos, ¿no? Número uno, nosotros en nuestros dos programas actuales, en desarrollo de software y en ciberseguridad, nuestros estudiantes desde el primer nivel, el nivel 101, ellos aprenden a usar la interfaz de línea de comandos. Ese es un hecho, ¿por qué? Porque sabemos que lo va a acompañar como herramienta a lo largo de toda su formación. Y el otro hecho que te digo que es esta tendencia a volver es que ahorita que está pues el boom de los LLM, ¿no? De la inteligencia Sí, artificial, la interfaz inicial que la humanidad vio fue un chat
¿correcto? Un chat de Claude AI, ChatGPT, el primero de todos, Gemini, que funciona en el chat. Todo funciona en el chat. Luego integraron estos modelos a los editores de código, ¿no? O sea, yo hablo exclusivamente para hacer código, porque la IA está pues en otros campos, ¿no? Pero editaron la IA dentro de los editores de código y también bacán, solo que había ciertas dificultades porque había que darle muchos permisos, había que siempre juntarle mucho contexto para que recién este modelo entienda que nada está aislado, todos los archivos de tu proyecto están totalmente conectados y recién poderte dar buenos resultados. Entonces se les ocurrió a los de Anthropic, a los de Claude, crear una herramienta llamada Claude Code, que es una herramienta que funciona en la terminal. Mira, después, muchísimos años después, y es la herramienta más potente para desarrollar software hoy en día y funciona netamente en la terminal. Entonces, solo aquellos que siguen usando la terminal o que han aprendido a usarlo van a poder acceder a usan esta herramienta que tiene mucho más poder que de repente usar un cursor o usar un VS Code con el Copilot que está por ahí. Cloud Code es actualmente la más avanzada y funciona 100% en la terminal. O sea, estamos volviendo a esta interfaz de línea de comandos para poder explotar al máximo estos LLMs. Tanto así que Google con Gemini ya sacó también su versión de Google o de Gemini llamado Gemini CLI. También funciona en la terminal. Impresionante, sí, totalmente cierto. Yo creo que el CLI nunca va a morir, ¿no? De hecho, hoy en día en los grandes data centers, tú sabes que son pues lugares con mucho frío, donde están muchas computadoras y servidores prendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí no hay mouse, no hay teclados y creo que si tú quieres realizar un trabajo tienes que solicitarlo, pero en primera instancia tú jalas un teclado dentro de un data center y te pones a ejecutar las tareas. Ya después, si es necesario, solicitas un mouse, un teclado, pero casi todo Claro, es por aparte, comandos. exacto, y casi todo está basado en Linux o Unix Correcto, sí. y por defecto tiene interfaz de línea de comandos, ¿no? No tienen Tal interfaz cual, gráfica. tal cual. Mucha gente, bueno, los que estamos en el medio lo sabemos, pero mucha gente no sabe que las grandes infraestructuras están corriendo Linux por detrás, ¿no? Así es. No, incluso Sí. las mismas Mac La misma Mac. Claro, las totalmente. adoramos porque están basadas en Linux Sí, son más seguras. y son más seguras, así Sí, es. totalmente. Entonces, estabas yendo de infraestructura a redes y de ahí Sí. llegaste a ciberseguridad. Sí, del cual no fue un camino muy, muy rápido porque ciberseguridad es una rama de ingeniería, pero también es gigante. Empecé en redes, trabajé en una compañía, recuerdo que en el área de soporte, limpiando computadoras, ¿no? Con esas brochas de pintura, limpiando, soplando coolers, ¿no? En soporte técnico y empecé a hacer mis pininos en ciberseguridad o en seguridad informática, como se le llamaba en esos años. Empecé a instalar Linux, empecé a instalar pequeños dispositivos de seguridad y empecé ahí a meterme ya de lleno con este mundo tan fascinante. Pero empecé así, ciberseguridad o seguridad informática en aquellos años estaba todavía, no como ahora, tan evolucionado. Hoy en día tienes el tema de ciberinteligencia de amenazas. En aquellos años no existía eso. Entonces te tocaba aprender un largo camino. El aprendizaje era mucho más largo. Nosotros somos los de la vieja escuela, ¿no? Old school. Pasamos por configurar en CLI, en línea de comandos. Luego empecé a configurar pequeños firewalls. Y así fui creciendo hasta que recuerdo haber ido a un entrenamiento oficial de algún fabricante y llevé el curso. La compañía en la que yo trabajaba hizo el esfuerzo y me envió a llevar un curso de una semana, creo. ¿De qué compañía era? Era una compañía que se llamaba Secure Computing Ya. y esta compañía era una compañía de ciberseguridad. Fui y llevé el curso. Me encantó y regresé a seguir trabajando con mayores conocimientos. El curso lo hice, recuerdo, en Santiago de Chile. Y meses después, esta compañía fue adquirida por la gran compañía mundial de seguridad llamada McAfee, que hoy en día tiene otro nombre porque fue adquirida por otra compañía. Hoy en día se llama Trellix, pero es un fabricante de ciberseguridad global.
ha Compró adquirido McAfee. a McAfee. Sí, Wow. sí, sí. McAfee, que es legendaria. Legendario, totalmente legendario, exacto. Entonces yo trabajé en el área de servicios profesionales de McAfee. Estuve 3 años viajando por el mundo y mi rol era ingeniero implementador. Entonces me tocó ir a bancos de diferentes países en ¿E Latinoamérica, implementabas herramientas solo de McAfee o en general? solo de McAfee. Y, por Sí. ejemplo, para tener una idea, porque nunca me metí a ese mundo, ¿qué tipo de herramientas creaba McAfee? Porque, digamos, para el consumidor final teníamos los antivirus, pero para Sí, las empresas, ¿qué más había para lo que es seguridad de infraestructura? claro. No quiero hacer cherry a McAfee, hoy en día Trellix, pero hasta ahora tiene un portafolio muy completo en temas de ciberseguridad. ¿De hardware y software? De hardware y software, sí, Ya. claro. O sea, Hoy en tiene día, firewalls, tiene IPS. correcto, sí, correcto. Gestión de vulnerabilidades, protección de endpoint. En aquellos años no existía lo que hoy se conoce como XDR o EDR, eran antivirus. Protección de correo electrónico, anti-spam, que era un equipo, un dispositivo físico hardware que tenías que conectarlo entre el medio del firewall, router firewall, y luego el servidor de correos, ¿no? Ah. Y el equipo este estaba en el medio. Hoy en día ya esto ya no existe, casi todo es API. Hoy existe la seguridad de correo electrónico, pero prácticamente todo se conecta vía API a un Microsoft 365, a un Gmail. Entonces, Claro, hoy en día ya nadie tiene su servidor de correo exacto, físico, todo exacto, está en la ¿no? nube. Todo ya está Y tú cambiando. le activas, quiero esta protección, pagas un poco más y Exacto. automáticamente la infraestructura ya te lo coloca. Exacto, exacto. Entonces, bueno, los temas de protección han ido evolucionando, ¿no? Pero por supuesto que McAfee tenía casi todo, recuerdo, hasta cifrado de disco duro, cifrado de archivos, podías darle doble clic, o perdón, clic derecho y cifrar un documento completamente, o sea, estaba sellado ese documento, ¿no? Con un algoritmo muy robusto Si te está gustando esta conversación y quieres seguir aprendiendo de tecnología, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales como EnterTech School. Continuamos. Cuéntanos tu trayectoria ya en ciberseguridad. ¿Qué, por ejemplo, lo que mucha gente a veces de arranque quiere saber es, ¿alguna vez te ha tocado ver en persona un ataque, el impacto que tuvo? ¿Qué te tocó hacer o qué le tocó hacer a tu equipo? Sí, por supuesto que sí lo he vivido, sí lo he vivido. He visto incidentes en tiempo real en donde todo el mundo pierde el control y solamente los jefes están buscando saber cómo lo detienes, ¿no? Sí lo he vivido. Por ejemplo, ¿qué tipo de ataque? He vivido infecciones de malware, por ejemplo, en donde no sabes de dónde viene el origen y las Ya. computadoras empiezan a infectarse en toda la red. Y cuando ocurre eso, pues una compañía, una organización tiene que estar no solamente con el conocimiento tecnológico de cómo operar un determinado software, una determinada herramienta, sino también tiene que estar preparado para poder responder ante ese incidente. Y hablamos ya de temas de procedimientos, manuales y cómo una compañía está entrenada para poder responder frente a un incidente porque muchas personas pueden perder el control o simplemente cada quien está trabajando, buscando aislado, de forma aislada, cuando tranquilamente podrían aplicar una metodología de respuesta a incidentes Y para poder enfocarse enfocarse, exacto, ¿no? al siguiente paso Exacto, y con lograr lo mejor. metodología, con Ujú. metodología. Entonces, Justo eso. yo he vivido todas esas formas. He trabajado en donde sencillamente han esperado que ocurra algo y, como se dice criollamente, al guerrazo, tratar de remediarlo. Pero también me ha tocado vivir experiencias en donde he estado dentro de un equipo que trabajaba bajo metodologías Ujú, para poder responder ante un incidente de ese tipo. ujú. Entonces, cuando ocurre eso, eh, Es mejor es estar preparado con que metodología improvisar, correcto, totalmente, ¿no? Correcto, que sí. improvisar. Ujú. Este, ¿Y cuántos años después de ya estar trabajando en ciberseguridad decidiste dar ese paso de formar tu propia empresa? Yo tengo en el rubro cerca de 20 años trabajando. He trabajado bueno, he estado en compañías nacionales, transnacionales, he pasado por este fabricante que te dije. Y mis últimos trabajos fueron en compañías de telecomunicaciones, donde hice una larga carrera. Y me llamaba mucho a mí una rama de ciberseguridad
que es un poco de nicho, que es ciberinteligencia de amenazas. Desde que apareció este concepto, hace varios años atrás, me fascinó. Me fascinó, yo seguía trabajando digamos, para mis empleadores, pero veía que estaban por otro rumbo. Había un nicho sin atender. Había un nicho sin atender, exactamente eso. Había un nicho sin atender. Y yo en mis ratos libres empezaba a estudiar y empezaba a conocer más este maravilloso mundo de la ciberinteligencia de amenazas. Y siempre le decía a mi esposa en el momento de almorzar, me gusta esto, me gusta lo otro. Y fue así como empezó a aparecer el tema de formar un emprendimiento. Y lo hicimos así, formé Wimper, que significa win de ganar en inglés y per de Perú, algo así como peruanos ganadores. Y ya la compañía tiene 3 años. Pero tiene 3 años, pero con un know-how, Tres. 3 años, Ya. 3 años, pero con un know-how de cerca de 20 años. Claro, que es todo el know-how que tú le, Exacto, que tú le exacto. agregas. ¿Y qué tal ese? Bueno, antes de preguntarte sobre la parte de emprender, ¿no? Yo también soy emprendedor hace 8 años, pero estábamos conversando antes de estar en cámara sobre ciberinteligencia. Es No un sé. término muy poco tocado, Sí. ¿ya? Interesantísimo por lo que me has contado, y para que las personas puedan entender un poco más, ¿cómo lo explicarías, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Si a una empresa lo atacan, ¿qué rol tiene la o sea, el experto en ciberinteligencia o la empresa de ciberinteligencia? Yo siempre, es correcto lo que tú dices y muchas compañías que tienen equipos de ciberseguridad en sus organizaciones tampoco conocen ese término. Entonces, ¿quiénes la conocen? Las altas compañías como bancos, las telcos, que sí tienen un presupuesto de millones de dólares para poder invertir en ciberseguridad y conocen lo que es ciberinteligencia de amenazas. Pero el resto de compañías todavía no sabe, digamos, o lo ha escuchado, pero todavía no lo ha adquirido, no lo ¿Y conoce. es para todo nivel de empresas Sí, o de repente es, claro, pero más urgente para las empresas que están normalmente más en el radar, ¿no? Bancos, telcos. yo diría que no, porque hoy en día todas las empresas están en el radar, desde la más pequeñita hasta la más grande. Porque la compañía que piensa que a mí no me van a atacar, eso es mentira. Al contrario, tienes mayores probabilidades de ser atacado porque tiene menos defensas de ciberseguridad. Y muchas veces son atacados y desde ahí, desde esa pequeña organización, empiezan a generarse mayores campañas de ataque para atacar a otras organizaciones. Entonces hoy en día la ciberseguridad es para todos. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo yo definiría la ciberinteligencia de amenazas? Es como el presidente de una nación siempre trabaja de la mano con la inteligencia de defensa nacional de un país, cuyo rol siempre va a ser proteger a un Estado, proteger a la nación. Entonces la inteligencia para un país es clave, totalmente clave. Sus actividades son adelantarse Correcto, a las amenazas, estar, exacto, como tú me lo contabas, incluso hasta tener espías o agentes exacto. dentro de esas Sí, organizaciones que eventualmente van a atacar. sí, correcto. Es la definición rápida y sencilla es la ciberinteligencia o la inteligencia busca Ujú. predecir el futuro. Básicamente eso. Y para ello existen estrategias y lo que tú has mencionado es denominado contrainteligencia, para poder tener personal, ingenieros, infiltrados dentro de estas organizaciones en la DIV o en la Dark Web que están ejecutando, llevando a cabo actividades maliciosas. Lo que busca justamente la inteligencia es poder estar un paso adelante del cibercrimen. Ujú, ujú. Entonces, si una empresa es atacada, ¿no? O sea, si ya, a pesar de todo el esfuerzo que hizo en ciberseguridad, aún así recibe un ataque, em, hacia dónde apuntar, cuál debería ser tu siguiente paso como especialista de ciberseguridad es contactar a una empresa de ciberinteligencia en el caso que todavía el ataque no lo puedas, o el problema no lo puedas resolver. De repente ha entrado un ransomware que te ha encriptado todo, que te ha borrado archivos o que te los ha ocultado. Entonces, ¿a quién
cómo logras contactarte con esos atacantes para poder rescatar tus datos, ¿no? Ahí es donde entra el de ciberinteligencia, o ahí es donde tú acudes a un especialista, a una empresa en ciberinteligencia, a ver si ellos pues tienen información de estos atacantes, y a que de alguna forma, como tú me explicabas, no solamente los tienen identificados, sino también conocen los intereses, Exacto, ¿no? ¿Qué exacto. intereses pueden tener los delincuentes criminales o cibernéticos, perdón? Sí, correcto. Los intereses o las motivaciones son múltiples. Hoy en día nosotros dentro del rubro de ciberseguridad les conocemos como actores de amenaza. Un actor de amenaza puede ser motivado por diferentes razones. Algunos buscan el lucro económico, algunos buscan solamente hacer daño, algunos son movilizados por temas políticos, algunos más pasionales. Entonces, cada actor de amenaza se maneja por un fin en particular, pero no trabajan solos. Estamos hablando de que son grupos organizados, multinacionales, que operan en diferentes regiones, que tienen objetivos muy particulares. Entonces, cuando a una compañía lo ataca un ransomware, las compañías usualmente se dedican a apagar el incendio tratando de remediar el tema. Pero cuando una compañía es consciente del ataque y quiere que no le vuelva a ocurrir ese ataque, es ahí cuando llama a la ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque no solamente es detectar quién te hizo daño, sino como tú dijiste, tratar de buscar cuál fue su motivación, Ujú. de qué país viene, a qué países más ha atacado, a qué industrias del sector ataca más, si ataca más a gobierno, si ataca al sector financiero, al sector industria, etcétera. Entonces, es conocer, digamos, los patrones, qué tácticas, qué técnicas, qué procedimientos utiliza este actor de amenaza para poder conocer cómo se mueve sus objetivos, y si ha atacado a una industria similar, con ese perfil que tú puedes identificar usando ciberinteligencia, puedes llegar a adelantarte a lo que te puede pasar a ti. Que digamos, esa es la mejor forma de utilizar la ciberinteligencia. Tratar de conocer el comportamiento de un actor de amenaza para aplicar la capa defensiva en tu organización. Y que cuando eso suceda, tú ya vas a estar un paso adelante de este actor de amenaza. Ujú, ujú. De hecho, el cómo hace la ciberinteligencia para obtener esa información ya sería motivo de una siguiente, un Sí, siguiente capítulo, porque debe sí, ser un montón de estrategias, tácticas, inversión de por medio. sí, Por eso que supongo que debe ser, no cualquier empresa de repente tiene la capacidad de contratar o de invertir. Sin exacto. embargo, tal como tú lo has dicho, como los han dicho otros especialistas que han estado por acá, es una inversión finalmente, no es un gasto. A mí me pasó, lo he contado creo en los otros podcasts también, me pasó a mi empresa, la atacaron, pero felizmente fue al inicio, porque habían vulnerabilidades que como emprendedor iniciando, dije, no pasa nada, y me pasó a los 3 meses. O sea, Sí, salí a producción y a los 3 meses, ¡plum!, ataque. Eso obviamente me dio la gran lección rápido, y a partir de ahí todo lo que construía encima siempre era pensando en me van a atacar y cómo me iba protegiendo. Volviendo ya más a la parte un poquito feeling de esta carrera, que no dudo que debe tenerte, o sea, te debe generar mucha emoción de haber ido por este sí. camino, te ha retribuido muy bien seguramente. ¿Qué le puedes recomendar a aquellas personas que están interesadas en esta carrera? De repente no sé, algo deben sentir, alguna barrera, a pesar que les llama la atención, hay una barrera de repente, o ya la están estudiando, pero de repente sienten que, ¿cómo le hacen para llegar tan lejos? ¿Qué recomendaciones les darías a esas personas que están en ese proceso? La recomendación, diría yo, es tener mucha perseverancia y siempre trabajar en busca de sus objetivos. Hoy en día existen formas de tener acceso al conocimiento mucho más que antes. Antes era limitado el conocimiento. Hoy en día abres YouTube y tienes el conocimiento en las manos. Yo diría mucha perseverancia, mucha constancia para poder investigar, estudiar, utilizar, digamos, las herramientas y como ustedes, por ejemplo, que dictan cursos y formación, el tema académico es clave.
Yo les podría recomendar que no solamente estudien solamente el campo de ciberseguridad, sino que conozcan de redes, conozcan de lenguajes de programación, porque eso finalmente es la clave y todo converge en el mundo tecnológico y eso va a ser lo que va a marcar la diferencia cuando tengan que buscar un trabajo que hoy en día está completamente competitivo y los profesionales que hoy se están formando tienen que estudiar todas las ramas posibles, diría yo. Esa sería mi mayor recomendación por lo que yo he visto en los años que tengo de experiencia. Y una cosa que destaco y agrego es que seguramente te ha pasado a ti, no sé si has sido consciente de eso, a mí me pasó también, y es que yo le invertí tiempo a mis estudios. O sea, no es solamente pagar, ir a clase y nada más, sino es tener esos, o sea, buscar esos espacios, sacrificar momentos de repente de diversión, de ocio, y quedarte en tu casa con tu computadora, con tu libro, pero bueno, hoy en día hoy en día es computadora, practicando, aprendiendo, practicando, en vez de ver una serie, entrar a YouTube, como tú dices, y ver un video de aquel tema que te ha causado curiosidad, verlo, ¿no? Ya dejar de Temu, TikTok, dejar eso Sí, y meterse a sí. YouTube y ver realmente lo que te gusta y darle tiempo. Esa dedicación después te lo va a pagar, ¿correcto? Totalmente. Me has hecho retroceder a mis épocas mis épocas académicas. Yo recuerdo que yo no tenía una laptop que en aquellos años costaba caro y yo me quedaba en el laboratorio de cómputo y me quedaba, hacía mi colita, entraba, sacaban a todos, yo salía y volvía a hacer mi cola para ingresar de nuevo y me quedaba 8 horas, 10 horas investigando. Entonces yo diría que no va tanto por un tema económico, porque inclusive puedes estudiar desde una cabina de internet, pero es más que nada constancia, ¿no? Y perseverancia. Yo diría que eso es la clave para poder formarte en esta maravillosa carrera. Perfecto. Ya saben, Mm. chicos, sacrifíquense, porque si lo quieren, están en sus manos, hay que sacrificarse. Muchas gracias, José, por haber estado con A nosotros. ustedes por la invitación. Y nada, si quieres, dirígete al público para que te puedan seguir en redes. Ah, por supuesto que sí. Pueden buscar en LinkedIn la plataforma o el nombre wimper.pe. También estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram con el nombre wimper.pe. Perfecto. Gracias, José. A ustedes, muchas gracias. Ya está. Excelente, ¿ah?